Cementerio de Duendes. Confesión por Adrián Salas. Muy buenas noches. Me encantan las historias que cuentan, así que ahora les vengo a relatar lo que sucede en el Panteón Inglés de Hidalgo, estado en el que vivo. Es algo espeluznante pisar los terrenos de este lugar, donde se rumorea que habitan duendes y elfos. Incluso puedes ir a dejar los tuyos si ya se están portando mal. Por ahí de 1824, unos 15 mineros ingleses junto a 1.500 toneladas de equipo de extracción desembarcaron en México, con la intención de revivir las minas de plata de Real del Monte y Pachuca. Les gustó tanto México que para 1826 ya había unos 3.500 obreros allí. Conforme pasó el tiempo, vinieron sus familias, las personas murieron de causas naturales y se fundó el Panteón Inglés. Con la fundación de este cementerio empezaron las leyendas. En medio de un bosque de oyameles, los mineros descansan eternamente, pero al parecer se trajeron consigo los famosos habitantes de sus tierras, que no son exactamente malos, sino que pueden darte muchas riquezas y favores, o perderte en el más profundo de los abismos si los tratas mal. Bien, pues lo que me sucedió quedó en una nota más tenebrosa. Me colé al panteón por curiosidad. Siempre me han gustado las historias de miedo, así que quería vivir una. Lo que dicen de los duendes por acá es que simplemente les trenzan los crines a los caballos y en su mayoría son buenos, pero creo que se enojaron conmigo porque entré sin nada al recinto. Ese día había bajado una neblina espesa. Era el escenario perfecto para tomar algunas fotografías como evidencia de lo que pasaba. Buscaba entre las tumbas un lugar adecuado para tomar las fotos, cuando sentí que algo me seguía. Era una cosa extraña porque escuchaba pasos pequeños, pero solo se movían cuando yo caminaba. Así que no sabía si era el ruido de las hojas u otra cosa. Pasaron unos minutos así, hasta que me tropecé en una especie de cuerda que alguien había puesto entre las tumbas. En cuanto me caí, sentí la tierra fría golpear mi cara y una serie de pequeñas cuerdas amarrándose sobre mi cuerpo. Sobra decir que entré en pánico, cosa que se volvió horror al ver frente a mis ojos a un montón de pequeños seres humanoides, pero de caras llenas de dientes afilados y ojos que no reflejaban la luz. Comencé a retroceder y a gritar por ayuda, pero nadie venía. Ya sentía los colmillitos de esas cosas clavarse en mi carne, cuando de pronto un señor ya muy mayor salió de la niebla gritando para que las criaturas se fueran. Nos dejaron en paz enseguida. El hombre me ayudó a quitarme las cuerdas y levantarme. Era un hombre muy rubio, de ojos de color. Me dijo que me fuera de ahí enseguida, porque seguro no iban a tardar en regresar. Sin chistar o decir nada más, me fui de ahí en friega. Se me olvidó mi teléfono tirado, así que tuve que regresar al día siguiente con doña Carmen, la guardiana actual del cementerio, para ahora sí pedirle permiso de entrar y buscarlo. Ella me regañó un poco, pero me ayudó. No lo encontramos por ningún lado. Cuando le platiqué del señor que vi en la noche, porque quería agradecerle por su ayuda, me dijo que ese era su papá, pero que había muerto hacía unos años.
Se me heló la sangre. Le agradecí y me fui de ahí. Gracias por escuchar mi relato y saludos a Doña Carmen. El duende borracho. Relato por Claudio Higareda. Me gusta tener muchos duendes y elfos en casa. No sé por qué, pero me llaman la atención esas figuras. Y a decir verdad, tengo por cierto que son reales y que cumplen tanto beneficios si les das comida y les cumple sus caprichos como maldiciones. Todo esto pasó hace unos años, 6 para ser exacto. Tenía 15 en ese entonces. Vivía con mi familia en casa que era de mis papás y mi hermanito de 3 años. Como dicen, el pilón. En casa apenas había comprado mi primer duende. Era una figurita de piel verde, con ropa roja, que se me hacía muy simpática, pero a mi mamá le daba miedo. Al principio, siguiendo los consejos del vendedor y de unos amigos, le dejaba dulces para que comiera y agua. No le pedía favores a cambio, pero se supone que así él se sentiría a gusto, de manera que lo hacía. Como vi que sí se iban consumiendo las cosas que le ponía, empecé a creer más en él y entonces le pedía favores, como que me ayudara a encontrar tal o cual cosa. Asuntos pequeños. Como se me cumplían, pues le seguía por un tiempo. El problema fue cuando en unas vacaciones se me olvidó dejarle alguna ofrenda para el tiempo que estuviéramos fuera. Al regresar, la casa estaba hecha un tiradero. Había papeles rotos por todos lados, las sillas volcadas, el agua del grifo abierto, las luces prendidas. Los vecinos incluso dijeron que pensaban que habían dejado a alguien porque se oía mucha actividad en la casa. Sabía que eso era resultado de mi duende enojado, así que lo busqué por todos lados para hacer las paces, pero no lo encontraba. Recogimos las cosas y nos fuimos a la cama. Soñé que el duende tomaba a mi hermanito y huía con él mientras reía. Ahora su cara transfigurada de la criatura risueña, que era de un semblante maligno. Mi hermanito lloraba mucho mientras se lo llevaba. Me despertaron los gritos de mi mamá. Dijo que había tenido una pesadilla en la que algo se robaba a mi hermanito. Así que se levantó a revisarlo y vio que no estaba. La casa se volvió un escándalo de patrullas y policías en pocos minutos. Todos estaban buscando a mi hermano. Obviamente ellos querían encontrar pistas de un culpable humano, pero yo sabía qué pasaba, así que me dispuse a atrapar al ladrón. Mientras todos estaban distraídos, fui por el licor de mi papá a la alacena donde guardaba las copas. Tomé uno que olía dulce y serví un trago en un vaso dentro de una jaula para ratas que usaba mi mamá como trampa para esos animales. La coloqué en un rincón del patio, junto a la lavadora. Estaba bastante grande y calculé que el duende cabría adentro. Me escondí en la cocina. Estaba vigilando la trampa, pero el sueño me venció después de 1 hora. Minutos después, luego de que me durmiera, escuché un clic de la trampa y los gritos de un animal muy pequeño. Salí corriendo para ver a la versión animada de mi duende en la trampa. Gritaba y se retorcía tratando de salir, pero se veía como borracho por el alcohol. Sin que nadie se diera cuenta, le grité que lo metería con todo y jaula en el agua, que lo ahogaría si no me regresaba mi hermano. La criatura siguió retorciéndose.
Le eché más alcohol, que le entró por la boca asquerosa llena de dientes podridos. Ya muy ebrio, con una voz ronca, me dijo que aceptaba el trato, que me regresaría a mi hermano, pero que no lo matara. Me di por satisfecho y esperé. Al despuntar el día, vi a mi hermanito debajo del lavadero. Estaba muy asustado y balbuceaba que un duende se lo había llevado. Lo llevé de inmediato con mi mamá, y mientras todos respiraban aliviados y los policías daban fe del asunto, me escabullí a un parque que quedaba cerca de mi casa y solté a la criatura, ahora convertida en estatua de nuevo. Le dije que lo perdonaba por esta vez, pero que si trataba de regresar a mi casa o hacernos daño, su promesa lo haría cenizas en el acto. Nunca he tenido problemas con mis duendes o elfos de nuevo. Eso sí, nunca los dejo sin ofrendas, una vez que les he comenzado a dar. El chaneque que cambió su cuerpo. Confesión por Fausta Romero. Espero que todos estén bien. Mi nombre es Fausta. Tengo 73 años. Vivo actualmente en la comunidad de San José del Rincón. Mi nieto me ayudó a escribir este relato, porque a él le gusta mucho tu canal y quería compartir una historia de los viejos con ustedes. Para nosotros, los cerros son sagrados. Los viejos dicen que ahí es donde habitan todos los seres místicos, incluido el dios antiguo, Otontecustli Xoloc, que guarda al fuego, a los muertos y a nosotros. El pueblo de la gente venado o mazaguas, ahí también viven los nachique, o como ustedes les dicen, los chaneques. Era una noche de verano cálida. Las cigarras partían la noche con sus ruidos y los murciélagos hacían sus pequeños ruidos de aleteos. Yo estaba afuera con mis hermanos, jugando un poco antes de que mi madre nos llamara a cenar. En eso vi a Felipe caminar lejos de su casa. Teníamos unos 5 años. Lo llamé porque quería jugar con él, pero por mucho que le gritaba, no me hacía caso. Parecía caminar como hipnotizado al monte. Corrí detrás de él para alcanzarlo, pero cuando se dio cuenta de que lo perseguía, se fue más rápido a las entrañas de la maleza. Paré en seco y me regresé muy asustada a la casa, cuando escuché entre los árboles vocecitas agudas que me decían que yo también podía ir si quería. Era una niña muy pequeña, así que no le tomé importancia hasta el día siguiente. Le pregunté a la hermana de Felipe, que tendría unos 6 o 7 años, que si le había pasado algo, porque lo había visto ir al cerro. Ella me dijo que no, que estaba en la casa jugando. Entonces fui con él para pedirle que saliera a jugar, pero al llegar noté que algo me hizo retorcer las tripas. Lo que estaba frente a mí era una criatura igualita a Felipe, pero sus ojos apagados y semblante algo verde hicieron que un miedo animal me entrara. Salí corriendo de ahí para mi casa. Como mamá me vio entrar llorando, me preguntó qué pasaba. Cuando le conté, lo tomó como una historia de una niña. Pasaron 2 semanas. La primera noche de luna llena, la casa de Felipe se llenó de gritos espantosos. Todos los vecinos nos despertamos espantados para ir a ver qué pasaba. Hasta mi papá llevaba un machete en mano, al igual que mis 2 hermanos mayores. Al llegar vimos que los gritos provenían de la mamá de Felipe. Estaba agarrando entre sus manos a su bebé.
que apenas tenía unos 6 meses y que estaba abierto por el vientre, con los intestinos colgando y sangre chorreando. La escena era tan horrible que me puse a llorar. El resto de los hombres le interrogó sobre lo que había pasado, pero ella solo podía gritar como loca, lamentando a su hijo. Quien respondió fue el papá, que llevaba rifle en mano y les dijo que Felipe había atacado al bebé. Se dieron cuenta de que se lo estaba comiendo por los ruidos de masticación que hacía en la cuna. Su padre y el resto de los hombres se dispusieron a cazarlo. El Señor les dijo que después de herirlo con un machetazo, la criatura había corrido al monte. Esa noche se escucharon terribles gritos en el cerro. Los mayores estaban rezando para que los hombres regresaran bien. Las voces que salían de ahí parecían sobrehumanas. Incluso escuchamos los gritos de nuestros seres queridos pidiendo ayuda. Pero los chamanes nos dijeron que por nada debíamos entrar a la maleza. Después de unas horas, salió el papá de Felipe con el cuerpo de un duende en las manos. Ni él ni los hombres encontraron el cadáver del niño. Después de ese momento, mi madre nos prohibió salir de la casa por la noche. Espero les haya sido de su agrado esta historia. Saludos a Horacio, mi nietecito. Muy buenas noches. Los chaneques de la hacienda. Confesión por Antonio Gómez. Saludos amantes de lo paranormal y el terror. Mi nombre es Antonio, y ¿qué les puedo decir? El que busca encuentra. Lo que nos pasó a mí y a mis amigos es algo que no le deseo a nadie, pero que, pues, lo merecemos por andar de metiches. Esto pasó en un lugar abandonado, la hacienda de Chicomocelo, en Morelos, por Zacualpan de Amilpas. El lugar es bonito, rodeado de vegetación y con una arquitectura del siglo XVII, que evoca fantasmas de épocas pasadas. Usualmente va gente a tomarse fotos o turistas como nosotros. Sin embargo, lo que buscamos mis amigos y yo era una escenografía bonita para el recuerdo. Queríamos encontrar presencias paranormales inéditas. Para ello, elegimos ir de noche, cuando se supone que estas energías están al alza. Íbamos 3, mi hermano Roberto, su amigo Paco y yo. Todos traíamos cámaras de video listas y grabadoras para esa finalidad. Nos adentramos lo más que pudimos en las ruinas. Eso sí, la marcha se vio un poco entorpecida porque Paco estaba bastante gordito y había espacios donde simplemente no cabía. Ya llevábamos un par de horas ahí sin encontrar nada. Como él se cansó, decidimos sentarnos un rato para que pudiera retomar el aliento. Al poco rato de estar platicando, Roberto y yo nos callamos abruptamente. Creímos haber escuchado vocecitas a nuestro alrededor, como de niños. Enseguida enfocamos las luces a la fuente, pero no había nada. Luego, Paco gritó porque dijo que había escuchado pasos detrás de él, junto a su mochila. Buscamos con la vista la fuente de todo eso, pero nada. Nos volvimos a sentar, pero ya ninguno estábamos a gusto. Quedamos en traer nuestras pertenencias para irnos cuando de pronto una pequeña lanza salió de la oscuridad y casi me da en el ojo si no alcanzo a mover la cabeza. Me asusté muchísimo y justo cuando les iba a decir a mis amigos qué pasaba,
Paco lloró de dolor por otra lanza que le había atravesado la mano. Les dije que corrieran y nos fuimos dando tumbos en la oscuridad para salir del sitio. Detrás de nosotros pude notar a pequeños seres de tono verde, casi desnudos, que corrían detrás, lanzando esas pequeñas varas afiladas. Otra le dio en el tobillo a Paco, que era el que iba al final porque era más lento. Regresamos por él, tratando de asustarlos con las luces, pero eso solo hizo que cedieran por un momento. A mi hermano no se le ocurrió otra cosa que lanzar la mochila de Paco a las criaturas. Después de todo, no la podría cargar porque el tobillo lo tenía muy mal. La mochila iba medio abierta, así que con el impulso acabó de bañar a las criaturas con una colección de frituras y donitas Bimbo que el muy dragón había estado cargando sin ofrecernos. Eso paró en seco a las criaturas. Creo que los chaneques, nosotros y Paco, nos quedamos pasmados cuando vimos eso. Quizás el más apenado era el gordo porque se había revelado su secreto. Fui el primero en reaccionar. Reinicié la marcha jalando al par de amigos y ayudando a mi hermano a cargar a Paco. En poco tiempo habíamos tomado una buena distancia de la zona. Dijo Roberto que pudo ver a la distancia que los chaneques esos se quedaron comiendo las botanas de Paco y por eso no nos siguieron. A la fecha nos seguimos riendo, aunque no sin algo de miedo de lo que pasó. Gracias por leerme y saludos a Paco. Sigue igual de gordo para que nos salve de los chaneques. Muy buenas noches. Infraescuchas, hasta aquí los relatos y la emisión del día de hoy. Cuéntenme en la caja de comentarios qué opinan al respecto de estas historias de duendes o chaneques. Me despido no sin antes sugerirles un video en pantalla y les deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.